Respiración del dragón. La respiración del dragón requiere de la intensidad ofensiva de la flama, así como el control del espacio y ferocidad del viento, canalizando el poder de ambas respiraciones en movimientos fluidos y curvos, como los de un dragón volando, con ataques tanto a corta como a mediana distancia. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, filo del colmillo ascendente. Un corte ascendente en espiral cargado de ímpetu y calor. El usuario rota sobre su eje mientras avanza, provocando un giro tan veloz que la presión del viento parece arrastrar llamas en espiral hacia el enemigo. Segunda postura, danza celestial del dragón. Una técnica de evasión y contraataque. El usuario se mueve en trayectorias curvas a gran velocidad, como si volara. Cada cambio de dirección deja un corte en el aire, formando una secuencia de ataques que envuelven al enemigo desde varios ángulos. Visualmente, parece un dragón en pleno vuelo entre las nubes. Tercera postura, aliento abrasador. Un poderoso corte frontal que va acompañado de un fuerte empuje de aire caliente, como un rugido de fuego. El movimiento crea una presión térmica que puede desestabilizar al oponente, incluso sin contacto directo. Perfecto para romper formaciones defensivas o crear espacios de ventaja. Cuarta postura, cometa Draco. La técnica final de la respiración del dragón consiste en que el usuario canalice toda su energía interna en un estallido explosivo de poder para dar un salto cargado de ímpetu hacia el cielo. Desde las alturas, se lanza en picada girando como un meteoro envuelto en llamas y viento, generando una imagen de una estrella de dragón descendente. La espada traza una serie de cortes en espiral mientras desciende, que caen como fragmentos de un cometa, cada uno cargado con el impacto de un dragón furioso. Es una técnica suprema, de gran poder destructivo, que simboliza el dominio absoluto del cielo y de la tierra. La versatilidad de esta fusión permite ataques curvos, evasivos y aéreos, extremadamente útil contra demonios que cambian de forma o se mueven muy rápido. Es visualmente una de las respiraciones más impresionantes, con efectos que simulan dragones de fuego envueltos en corrientes de aire. ¿Te parece genial la idea de esta fusión? Respiración del tiburón. Una nueva respiración rápida, explosiva y con embestidas cortantes, pero manteniendo la elegancia y precisión de la respiración del agua, centrándose en ataques inesperados como si un tiburón acechara y atacara desde las profundidades del mar. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, aleta emergente. El cazador se desplaza por el campo de batalla con movimientos bajos y veloces, como si se deslizara bajo la superficie del agua. Luego emerge con un tajo ascendente dirigido al torso o cuello del enemigo. Segunda postura, mandíbula abisal. Con un giro rápido, el usuario lanza múltiples tajos en ángulos semicirculares, simulando el cierre de unas mandíbulas gigantes de un tiburón. Tercera postura, corriente sangrienta. El usuario gira a alta velocidad como si nadara en espiral, cortando todo a su alrededor en forma de remolino mientras crea una corriente que arrastra al oponente hacia su katana. Cuarta postura, colmillo de presión abisal. El usuario concentra su energía en una estocada única que, al conectar, libera una explosión de presión interna simulando la presión extrema de las profundidades oceánicas. No solo corta, aplasta desde adentro. Esta sería una nueva respiración bastante desatada y feroz, pero manteniendo su concentración para atacar en el momento oportuno, tal cual lo es como un tiburón. ¿Qué cosas crees que se podrían mejorar en esta nueva respiración? Respiraciones derivadas del viento. Solo pude pensar en una nueva derivación de la respiración del viento, la cual es la del fantasma. Se me hizo algo complicado pensar en otras opciones. Si ustedes tienen alguna en mente, lo pueden escribir en los comentarios para hablarlo en un próximo video. La respiración del fantasma, en vez de usar la fuerza de las ráfagas de viento, canaliza este mismo para crear movimientos erráticos, etéreos y silenciosos, simulando apariciones fantasmales. No busca acabar al enemigo con poder bruto, sino quebrar su mente y sentidos antes de dar el golpe final. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, aparición fugaz. Desaparecen del campo visual con un movimiento lateral en espiral, dejando una silueta de polvo flotando por un segundo, ideal para iniciar el combate o esquivar un ataque sorpresivo. Segunda postura, eco vacío. Simula varios pasos sonoros o impactos a través de patrones irregulares en el suelo o con la espada, cortando el aire y confundiendo al enemigo sobre su ubicación real. Tercera postura, susurro del más allá. Realiza cortes suaves y casi imperceptibles mientras se mueve alrededor del oponente, dejando un patrón invisible de heridas superficiales. Casi no se siente, pero lentamente va debilitando al enemigo. Cuarta postura, manto espectral. El usuario gira con su espada en mano, levantando una cortina de viento brumoso que oculta su figura brevemente, ideal para esquivar ataques directos o cambiar de posición sin ser visto. Quinta postura, ilusión de penumbra. El cazador da saltos suaves de un lado a otro mientras genera ecos visuales con su espada, creando múltiples fantasmas de su figura que duran fracciones de segundos, dando ataques en medio de las imágenes falsas que desconciertan al rival. Sexta postura, viento aciago. El usuario desaparece en una estela de viento oscuro con un salto giratorio ascendente, que deja una espiral de ráfagas que emiten siluetas distorsionadas como si varios fantasmas atacaran al mismo tiempo. A la mitad del salto cambia bruscamente de trayectoria con un corte descendente dirigido al punto ciego del enemigo. Esta respiración sería igual de difícil de aprender que la original del viento, debido a las horas de entrenamiento y práctica que sus usuarios tendrán que pasar para asimilar los movimientos y tener control del viento para crear sus ilusiones que parezcan fantasmas. ¿Consideras que es correcto que la respiración del fantasma sea una derivada de la del viento o no debería ser así? Respiración del gallo. La respiración del gallo surgió gracias al nuevo anime
por estrenarse Rooster Fighters, acerca de un gallo poderoso que curiosamente también se enfrenta a demonios a lo largo de todo Japón. Esta nueva respiración debería ser una derivación de la respiración del viento, pero el prota de Rooster Fighters, el gallo Keiji, es tan cabrón que sus ataques utilizan aspectos de varias respiraciones y no solo de una, mezclando técnicas de la respiración del viento, de la niebla, del sonido, flama y roca, así que dejémosla como una respiración especial, única en su especie. Sus posturas son las siguientes. Primera postura, pico de la montaña. El cazador concentra toda su fuerza física en sus brazos para acertar una estocada devastadora con su katana, cargada con aire comprimido, provocando un impacto fatal para cualquier enemigo, destrozando sus defensas. Segunda postura, canto retumbante. El cazador realiza un par de golpes con su katana cerca de los oídos del enemigo para aturdirlo con las ondas sonoras, provocando que el enemigo pierda estabilidad y se confunda durante la batalla, momento que el cazador aprovecha para realizar múltiples tajos con su katana que van desgastando al rival. Tercera postura, llama del amanecer. El cazador hace un tajo ascendente en forma de media luna, como un sol naciente, desestabilizando al rival para rematarlo con un corte circular, destrozando el cuerpo y cuello del enemigo. Cuarta postura, alas cortantes. El cazador agita sus brazos y katana en un torbellino de cortes horizontales y verticales. Las ráfagas de viento generadas actúan como cuchillas que pueden atacar a múltiples enemigos a la vez. Quinta postura, paso del gallo nocturno. El cazador se desplaza con una velocidad irregular, provocando que su silueta se multiplique, generando una ilusión que confunde al enemigo. Solo uno de ellos es real, dificultando al demonio predecir el golpe real del cazador. Sexta postura, gallo carmesí. La postura secreta de esta peculiar respiración. El cazador combina las 5 posturas en un solo movimiento fluido, liberando un ataque que mezcla las propiedades de la respiración de la roca, sonido, fuego, viento y niebla. Este ataque es tan ridículo e inexplicable que por su tremendo poder, la katana parece emitir un sonido similar al grito de un gallo. Así que dime, ¿te gustaría aprender esta respiración? Respiración del magma. La respiración del magma combina la solidez de la roca con la furia incandescente del fuego, resultando en una técnica que arrastra, aplasta y calcina todo a su paso. Para dominar esta fusión, el cazador debe fortalecer su cuerpo, desarrollando su musculatura con los principios de la respiración de la roca, para poder resistir el desgaste extremo de aumentar la temperatura interna del usuario a los niveles más altos posibles, mediante los principios de la respiración de la llama, como si se tratara de un volcán en erupción, esparciendo magma a todas las direcciones. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, erupción ascendente. El usuario salta hacia el enemigo con una estacada ascendente devastadora. La trayectoria del ataque rompe la tierra debajo de sus pies y deja una estela ardiente, como si una grieta de lava emergiera tras el corte. Segunda postura, flujo incandescente. Una serie de cortes continuos que imitan el flujo imparable de la lava, lentos pero ineludibles. Con cada paso el usuario deforma el suelo, como si caminara sobre brasas, y su espada arrastra una presión tan intensa que quema al oponente con cada barrido. Tercera postura, armadura de basalto. El usuario endurece todo su cuerpo como si se volviera una roca fundida solidificada, absorbiendo el impacto del enemigo, para enseguida contraatacar con un golpe directo, pero con toda su masa y calor concentrados en un solo punto, lanzando al enemigo lejos de él. Cuarta postura, cumbre de la ruptura ígnea. El usuario concentra toda su energía, fuerza física y calor interno en una técnica final. Su respiración se vuelve pesada, profunda y ardiente como la lava líquida, generando una presión tan intensa que el aire alrededor vibra. Luego, da una potente embestida hacia el suelo con su arma, como si golpeara el núcleo de la tierra, provocando una explosión masiva de calor y energía ascendente. La arma traza un corte desde abajo hacia arriba, y el impacto lanza una columna visual de energía incandescente, como si un volcán emergiera en un instante de golpe, seguidamente de un remate en forma de espiral para aniquilar el estado físico del enemigo, como si una llamarada atravesara el contrincante. El usuario de la respiración del magma está constantemente al límite de su resistencia física, siendo esta la fusión con mayor potencial destructivo de todas, extremadamente difícil de aprender, pero con el mayor poder ofensivo de todas las fusiones. ¿Consideras que Rengoku podría vencer a Casa si hubiese conocido esta fusión? Respiración del ratón. Esta respiración combina la rapidez de la respiración del rayo con movimientos casi imperceptibles, inspirada en los ratones que se mueven entre las sombras, escapan con astucia y atacan en los momentos más inesperados. Sus usuarios no destacan por fuerza física, pero compensan con inteligencia, reflejos veloces y letales ataques sorpresa. Evidentemente es una derivación de la respiración del rayo porque Pikachu es un ratón eléctrico, un personaje demasiado icónico, así que sí o sí tenía que estar en este video. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, carrera del susurro. El cazador se mueve por todo el campo de batalla, corriendo a través de las paredes, techos, árboles o cualquier objeto que le ayude a esconderse, mientras hace zumbidos golpeando suavemente su katana para confundir al enemigo hasta encontrar el momento perfecto para lanzar una estocada potenciada por la velocidad acumulada gracias a su recorrido. Segunda postura, saltos inauditos. El cazador da una serie de saltos en patrones impredecibles a través de sus enemigos, cerrando la distancia entre ellos para
para lanzar varios cortes que los debilite. Tercera postura, onda trueno. El cazador realiza estocadas en los puntos vitales del rival de forma que logra paralizarlo a través del daño de sus nervios, generando una brecha de oportunidad para rematarlo o escapar de la batalla en caso de necesitarlo. Cuarta postura, voltio cruel. El cazador toma su tiempo para ganar impulso y liberar su máxima velocidad para un ataque curvo con su katana, que se encuentran girando para aumentar el daño a provocar, dando un golpe súper dañino. Debo confesar que no se me ocurrieron muchas ideas para esta nueva respiración y tuve que basarme en los ataques de los videojuegos de Pokémon, así que si tú tienes alguna idea que pueda complementar esta respiración del ratón, déjalo en los comentarios. Otras ideas que pueden derivar con la respiración del rayo serían la respiración de la cebra, de la anguila, de la medusa o de la oveja. Respiraciones derivadas del agua. Comencemos hablando de la nueva respiración del agua, la respiración del río. Mientras que la respiración del agua se basa en movimientos fluidos, adaptables y elegantes, la respiración del río se centra en la fuerza constante y arrolladora del agua en movimiento, con ataques que simulan la velocidad y poder de las corrientes de un río. En lugar de adaptarse como el agua, el usuario arrastra al enemigo con su ofensiva, buscando un solo impacto letal como si fuera una corriente que lo arrastra. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, golpe de cascada. Un corte descendente con toda la fuerza de una cascada cayendo sobre su presa, aplastándola con un solo impacto. Segunda postura, corriente furiosa. Una sucesión de cortes rápidos y pesados en distintas direcciones, golpeando como si un torrente descontrolado envolviera al enemigo. Tercera postura, tsunami aplastante. Un ataque envolvente donde el usuario rodea a su enemigo con movimientos giratorios y finaliza con un golpe demoledor, como si fuera una ola gigante que lo arrasara. Cuarta postura, río indomable. Una embestida frontal con la fuerza de un río desbordado, golpeando con una serie de cortes en diagonal sin descanso hasta que el enemigo cae. Quinta postura, el último aluvión. Un ataque final donde el usuario concentra toda su fuerza en un golpe devastador, como la electricidad de un río que arrastra todo a su paso. Al igual que la respiración del agua, esta derivación sería relativamente fácil de aprender, teniendo como requisito que los usuarios entrenen un poco más su velocidad. ¿Prefieres la respiración del agua o te gustaría ser usuario de la respiración del río? Respiración del hielo. La respiración del hielo combina el control del flujo, precisión y adaptabilidad del agua, así como la velocidad, presión y movimientos con impulso expandido del viento. Al combinarlos, el cazador aprende a generar cortes tan veloces y tan precisos que congelan el aire a su paso, creando una sensación de frialdad intensa, generado por la presión del aire, la humedad del ambiente y la velocidad del movimiento. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, lágrima helada. Un corte horizontal veloz que genera una ráfaga fría, con forma de media luna. Al impactar, provoca entorpecimiento muscular por la rapidez del golpe, siendo ideal para abrir el combate o detener una ofensiva enemiga. Segunda postura, vórtice invernal. El usuario gira sobre sí mismo con un movimiento en espiral, liberando una corriente cortante que parece congelar el aire alrededor, un efecto visual por la inercia de su movimiento, evitando algún daño provocado por el enemigo, siendo útil para la defensa como un torbellino helado. Tercera postura, silencio del lago congelado. El usuario se desliza por el suelo como si patinara sobre hielo invisible, ejecutando múltiples cortes casi imperceptibles, perfecta para eliminaciones rápidas. Cuarta postura, tajo de la ventisca final. Una técnica final que concentra el flujo del aire y la presión del ambiente para generar un efecto similar a un frío extremo congelador, lanzando un ataque directo con un efecto secundario de una ventisca cortante que recorre varios metros al frente, similar a una ventisca invernal. Esta fusión sería la más difícil de aprender, porque el frío es el counter directo de las respiraciones, dificultando mucho el propio acto de respirar, además de dificultar a los cazadores activar su marca de cazador. ¿Qué personajes creen que podrían dominar esta nueva respiración? Respiración del mono. Esta respiración toma la intensidad y el impacto ardiente de la respiración de la llama y la fusiona con la movilidad y acrobacia de un mono. Siendo honesto, elegí que esta respiración sea derivada de la llama porque me inspiré en Pokémon, en Infernape, así que me pareció lógica esta idea. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, brazo del rey. El cazador lanza un tajo directo horizontal hacia el rival para iniciar el combate o crear un espacio contra su enemigo, como si el brazo de un simio lanzara un golpe feroz. Segunda postura, danza del rey mono. Es una postura acrobática donde el cazador salta de pared en pared, de árbol en árbol para confundir al rival hasta encontrar un punto ciego y hacer un ataque directo. Tercera postura, tormenta de zarpas ardientes. El cazador realiza una serie frenética de cortes rápidos y erráticos que se multiplican con cada movimiento como si una tormenta ígnea atrapara al demonio. Cada tajo simula el golpe de unas zarpas ardientes de un mono. Cuarta postura, envite ígneo. El cazador se impulsa con toda su fuerza hacia el enemigo con una estocada frontal como si un mono colosal de fuego realizara una embestida, destruyendo todo a su alrededor. Sin duda esta sería una respiración algo caótica y una de las más divertidas de ver. ¿Crees que sería de gran utilidad en el universo de Demon Slayer? Respiraciones derivadas de la roca. Continuando con la respiración de la roca, también propongo dos derivaciones nuevas, la respiración de la tierra y de los minerales. La respiración de la tierra se enfoca en manipular el entorno.
especialmente el suelo y las paredes cercanas u otro cualquier objeto para controlar el combate. El usuario utiliza la fuerza de la tierra para desorientar y acercarse rápidamente al enemigo, creando desestabilización en el terreno y utilizando la geografía a su favor. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, paso de montaña. El usuario adopta una postura sólida y da un paso pesado hacia adelante, golpeando el suelo con gran fuerza. El impacto genera una vibración que desestabiliza el terreno, haciendo que el oponente pierda el equilibrio. Este leve temblor puede abrir una brecha para un ataque inmediato. Segunda postura, muro terrestre. El usuario aprovecha rocas sueltas, polvo o fragmentos del entorno para alzar una barrera defensiva rápida. Tercera postura, sendero quebrado. Una serie de ataques erráticos en zigzag, como si caminara sobre un terreno desigual, generan una sensación de imprevisibilidad para poder ejecutar un golpe certero al enemigo. Cuarta postura, filo del abismo. Una serie de cortes de abajo hacia arriba, simulando el daño que estructuras filosas emergidas del suelo podrían ocasionar, provocando un daño directo al enemigo. Quinta postura, terremoto. Un golpe descendente brutal concentrando toda su fuerza en un solo punto del suelo, ocasionando una onda de choque que provoca un terremoto localizado, destruyendo todo a su paso. En cuanto a la respiración de los minerales, nace de cazadores que no podían igualar la fuerza bruta necesaria para controlar la respiración de la roca, pero que sí eran hábiles para leer y utilizar las características únicas de su entorno. Se inspira en la resistencia, forma y reactividad de los minerales metálicos, usándolos como metáforas de su estilo de lucha. Es más útil en combates prolongados, con ataques precisos, elegantes y técnicos, en lugar de destruir todo de un solo golpe. También puede ser efectiva para romper defensas o crear aperturas. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, pulso de hierro. Una serie de ataques repetitivos pero rítmicos, como el martilleo del metal. Cada golpe busca crear presión constante, hasta fracturar la defensa enemiga. Segunda postura, reflejo del cuarzo. El usuario realiza un movimiento veloz con un giro que refleja las luces nocturnas con su arma, cegando momentáneamente al enemigo y aprovechando para atacar desde un ángulo inesperado. Tercera postura, crecimiento del cristal. Una serie de movimientos progresivos, que aumentan en velocidad y precisión como si un cristal se formara capa a capa. Cuarta postura, dominio del oro. Una serie de cortes circulares amplios en un patrón concéntrico, que parecen envolver al enemigo como si lo atraparan en un domo dorado, siendo útil para limitar el movimiento del enemigo y dominar el espacio de combate. Quinta postura, resplandor de diamante. Un movimiento preciso y veloz, concentrando su respiración en una estocada recta, firme, brillante, tan afilada y tan rápida como un corte de diamante. Ideal para atravesar defensas extremadamente duras o atacar a un punto vital con precisión. Algo curioso sobre estas respiraciones es el enfoque que se le da a cada una, siendo que la de la roca se enfoca en la fuerza bruta de los ataques, como lo vemos con Gyomei, mientras que la derivación de la tierra se centra en utilizar su entorno para ayudar a su estilo de combate, y el de los minerales en no usar tanta la fuerza bruta, sino aplicar su conocimiento y naturaleza de los propios minerales para tener un estilo de pelea igual de certero que las dos anteriores. ¿Serías un usuario de la respiración de la roca, de la tierra o de los minerales? Respiración del diluvio. La respiración del diluvio mantiene la adaptabilidad del agua en sintonía con la velocidad y potencia del rayo, de manera que el usuario debe mantener un ritmo constante en sus movimientos para atacar en diversas direcciones como si fuera un gran diluvio. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, embate de los cielos partidos. Un ataque aéreo a gran velocidad, como si fuera una corriente de agua electrificada que cae del cielo, con la característica de poder fluir en varias direcciones con suma facilidad. Segunda postura, trueno agazapado. El usuario se desplaza como una corriente subterránea, bajando ligeramente su postura, hasta que alcanza una velocidad crítica, para irrumpir con un corte ascendente cubierto de energía, como si un rayo sumergiera desde el suelo. Tercera postura, estallido del monzón eterno. Consiste en una serie de cortes sucesivos, pero cargados con energía corporal, simulando microdescargas por la energía de los movimientos. El ritmo parece interminable, como una lluvia que no se detiene. Cuarta postura, colapso del diluvio celestial. Para el ataque final de esta fusión, el cazador respira profundamente, mientras su arma vibra con humedad y carga estática. Entonces da un salto al aire y con un giro brutal, desata un corte en vertical descendente en espiral, que genera una onda expansiva, similar a un rayo golpeando el suelo en una noche de diluvio intenso. Al agregar la velocidad de rayo a la fluidez de la respiración del agua, se potencializan entre sí. Tomando en cuenta que en la naturaleza ambos elementos se relacionan, esta sería una de las fusiones, entre comillas, más fáciles de aprender. ¿Te imaginas a Tomioka logrando dominar esta fusión? Respiración del calamar. La respiración del calamar transforma la fluidez del agua en una forma de combate más impredecible y engañosa. Los movimientos simulan tentáculos que atacan
atacan desde diferentes ángulos y las posturas se enfocan tanto en ofensiva múltiple como en distracción y camuflaje. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, tinta cegadora. El cazador gira rápidamente su cuerpo en forma curva, sorprendiendo al rival por la velocidad del tajo, cortando los ojos del enemigo para cegarlo momentáneamente y aprovechar esa brecha para realizar un corte directo a su cuello. Segunda postura, danza de los 8 brazos. Una serie de movimientos veloces y erráticos con la katana que simulan múltiples brazos atacando desde direcciones impredecibles. El usuario parece multiplicarse mientras su espada corta en ráfagas. Tercera postura, disparo de sifón. Es una postura defensiva, donde el cazador retrocede con un impulso extremadamente veloz, como si escapara con una propulsión de agua a presión, similar a la huida de un calamar, provocando un corte de largo alcance gracias a la presión de su movimiento. Cuarta postura, confusión abisal. El cazador lanza una ráfaga de cortes curvos en todas direcciones, cada uno con un leve desfase y cambio de trayectoria, obligando al enemigo a fallar su defensa o perder el equilibrio por intentar bloquear un ataque ilusorio, de forma que el cazador aprovecha ese momento de confusión para atacar desde el suelo hacia arriba con toda su fuerza, simulando el ataque repentino de un calamar gigante emergiendo desde el fondo del océano. Esta es la nueva respiración más peculiar de todas. Por la forma de los ataques confusos similares a un calamar, ¿tú también crees que es la respiración más rara hasta el momento? Otras ideas que pueden derivar con la respiración del agua serían la respiración del delfín, de la rana, del pingüino o de la estrella de mar. Respiración de la arena. La respiración de la arena nace del equilibrio entre la ligereza y adaptabilidad del viento con la estabilidad y fuerza bruta de la roca. Esta fusión se basa en la idea de atacar y defender simultáneamente, dominando el campo de batalla, restringiendo la visión y movimiento del enemigo como una tormenta de arena, difícil de ver, difícil de resistir, difícil de escapar. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, torbellino del desierto. El usuario gira velozmente mientras arrastra la tierra suelta del entorno, creando un torbellino que reduce la visibilidad del enemigo y oculta su siguiente movimiento. El ataque real ocurre mientras el enemigo intenta defenderse del polvo, aprovechando el desconcierto para atacar desde un punto ciego. Segunda postura, lomo de la duna. El usuario baja su centro de gravedad y usa una técnica de bloqueo parcial mientras avanza como una duna móvil, con movimientos cortos y pesados, pero con cada paso gana fuerza, para finalmente derribar al enemigo con toda la fuerza acumulada durante la preparación de esta postura. Tercera postura, aplastamiento de tempestad. Ataques consecutivos en ráfagas diagonales con cambios bruscos de dirección. El estilo parece caótico, pero cada movimiento está calculado para agotar la guardia del enemigo poco a poco, simulando una tormenta de arena azotando sin descanso. Cuarta postura, sepultura errante. El ataque final consiste en levantar una enorme nube de polvo y tierra alrededor del cazador, para que a través de una serie de desplazamientos casi invisibles, lance una secuencia de ataques circulares y descendentes, que golpean desde ángulos imposibles de predecir, para rematar con un impacto de abajo hacia arriba. Esta fusión aprovecha la mezcla de atributos de ambas respiraciones para complementar su ofensiva, al usar el factor de reducir la precisión de los ataques del enemigo con la naturaleza de la arena. ¿Serías un usuario de esta nueva respiración? Respiración del felino. La respiración del felino es una variación más sigilosa y precisa de la llama, con ataques precisos como si un felino estuviera esperando el momento perfecto para atacar a su presa, siendo una respiración orientada a realizar un ataque veloz, como si un felino realizara movimientos ágiles y potentes. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, colmillo ígneo del tigre. Un ataque frontal directo con cortes en zigzag que simulan la mordedura de un tigre de fuego. Segunda postura, embate del tigre flameante. Un ataque curvo que deja inmovilizado al rival como si un tigre acorralara a su presa, dejando al enemigo sin alguna brecha de huida. Tercera postura, pasos del gato silencioso de las brasas. Esta postura permite al cazador moverse con una agilidad sigilosa casi imperceptible, como si fuera un gato acechando en la noche, facilitando el desplazamiento entre los enemigos mientras realiza varios cortes. Es una técnica evasiva. Cuarta postura, majestad del rey ardiente. Un corte sigiloso con una forma ondulada que demuestra la elegancia y brutalidad del fuego, como si un león hiciera un ataque veloz y preciso. Quinta postura, territorio del león abrasador. Una serie de movimientos de forma circular que atrapan al rival dentro de una zona ardiente donde el cazador tiene un dominio total, lanzado ataques en varias direcciones como si un león jugara con su presa para rematar con un tajo directo al cuello del rival. Decidí juntar a varios felinos en esta respiración para no hacer una para cada animal, es decir, una respiración del tigre, otra del gato y otra del león. Se me hizo más lógico presentarlas todas en una sola nueva. Otras ideas que pueden derivar con la respiración de la llama serían la respiración del zorro, del caracol o del caballo. Respiración del trueno terrestre o vidrio. La respiración del vidrio, o también podríamos llamarlo del trueno terrestre, se alcanza después de haber dominado el flujo de energía veloz y cortante de rayo, así como la fuerza bruta, el equilibrio y la resistencia de la roca.
La combinación exige que el cuerpo canalice impactos de alta velocidad, que terminan en puntos de choque devastadores. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, esquirlas de impacto. El usuario se impulsa con velocidad en zigzag como un rayo, pero en lugar de atacar al rival, prosigue con un choque directo al suelo, generando una onda que fragmenta el entorno, arrojando esquirlas de piedra como si fueran vidrios afilados, prosiguiendo con un ataque frontal a través de un giro de 360 grados, directo al cuello del contrincante, un ataque ideal para afrontar múltiples enemigos. Segunda postura, corte aéreo de vitrificación, una técnica de ataque medio largo alcance, en el que el cazador utiliza su alta velocidad para hacer un corte giratorio que atraviesa el aire como una lámina de cristal fundido, vitrificando el área en círculo donde se encuentra, debido a la energía acumulada por la velocidad del impacto. Tercera postura, lanza de fulgurita. El usuario toma impulso y se lanza con una velocidad tan extrema que su trayectoria se curva como si fuese un relámpago flexible, atacando frontalmente al enemigo con un corte en forma de X que pulveriza al contrincante como si una lanza de fulgurita lo atravesara. Este fue uno de los conceptos más difíciles de hacer, debido a que no encontró una relación directa entre las rocas y el rayo, más que la posible reacción de que un rayo, al impactar en una roca, tenga la suficiente energía como para calcinarla y crear un derivado del vidrio que es la fulgurita, justo como el nombre de la tercera postura. Dime en los comentarios para ti cuál otra podría ser el resultado de la fusión de la respiración de rayo y de la roca. Respiraciones derivadas del fuego. Para la respiración del fuego o flama hay dos nuevas derivaciones, la respiración de la ceniza y de los fuegos artificiales. La respiración de la ceniza nace de aquellos que intentaron dominar la respiración del fuego, pero no pudieron controlar su energía ardiente y destructiva durante un lapso prolongado de tiempo. En lugar de lanzar ataques frontales y agresivos, esta respiración se centra en el engaño, la evasión y ataque sorpresa. Así como la ceniza cubre y oculta, el usuario de esta respiración se mueve de manera impredecible, desapareciendo entre ataques y resurgiendo en el momento exacto para golpear con la fuerza destructiva de un usuario de fuego. Es un estilo ideal para cazadores que confían más en su astucia y la velocidad para al final hacer un ataque certero de fuerza bruta. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, humo disperso. Un movimiento evasivo en el que el usuario finge un ataque, pero se desliza a un lado dejando solo el aire detrás, como si se hubiese desvanecido en cenizas. Segunda postura, estela de brasa. Un corte veloz y en zigzag, dejando una estela de golpes ligeros que confunden al enemigo, como brasas que flotan en el aire. Tercera postura, ceguera del fénix. Un ataque envolvente donde el usuario se mueve rápidamente en círculo, creando una ilusión de múltiples ataques antes de lanzar el golpe real. Cuarta postura, embestida precipitante. Un ataque repentino y directo, donde el usuario se lanza con una velocidad explosiva, dejando a su paso una ráfaga de golpes cortos y ardientes. Quinta postura, tormenta de cenizas. Un ataque giratorio con múltiples cortes desde diferentes direcciones, como una tormenta de ceniza que ciega y abruma al enemigo. Sexta postura, resurgir de las brasas. Un ataque final donde el usuario finge debilidad, baja la guardia y, en el último momento en que el enemigo baja la defensa, contraataca con una estacada ardiente y explosiva. Por otro lado, la respiración de los fuegos artificiales surge por cazadores que priorizan el combate a distancia, en lugar de enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Se inspira en la forma en que los fuegos artificiales viajan por el aire antes de estallar, permitiendo ataques de largo alcance con cortes flameantes que simulan explosiones en el aire. Su estilo se basa en mantener la distancia, atacar con precisión y asediar al oponente con ráfagas de cortes explosivos. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, estrella fugaz. Un corte diagonal que proyecta una llama en línea recta, como una estrella fugaz cruzando el cielo. Segunda postura, lluvia de chispas. Múltiples cortes rápidos que lanzan pequeñas llamaradas que explotan tras unos segundos, como un espectáculo de luces en el aire. Tercera postura, centella danzante. Un giro veloz que libera una ráfaga de cortes que traen un anillo de fuego alrededor del enemigo, restringiendo su movimiento. Cuarta postura, crepúsculo radiante. La técnica definitiva, un corte ascendente que deja una estela de fuego en el aire, la cual se mantiene por unos segundos antes de caer en una lluvia de llamas explosivas sobre el enemigo. Cabe destacar que los usuarios de esta respiración suelen utilizar complementos para su combate, como los propios fuegos artificiales o pirotecnia, como la hacía Usui para complementar su estilo de pelea. Estas nuevas derivaciones de la respiración del fuego, flamas, se crearon para aquellos usuarios que nacieron con dicha naturalidad, pero que su físico no les permite dominar al 100% la respiración original, buscando formas creativas de usar los principios del fuego en sus nuevas respiraciones. ¿Cuál respiración elegirías? ¿La de la ceniza o de los fuegos artificiales? Respiración del elefante. Esta nueva respiración utiliza la firmeza, potencia y resistencia de la respiración de la roca, pero la lleva al siguiente nivel con ataques masivos y fluidos, como el movimiento de un elefante en batalla. El uso de dos katanas es necesario en esta respiración para representar los colmillos del elefante, y cada ataque refleja la fuerza devastadora y la presencia imponente de este animal. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, carga monumental. El cazador toma impulso con una pisada fuerte y se lanza en una embestida directa, girando sobre su
propio eje con ambas katanas extendidas como si fueran los colmillos de un elefante barriendo todo a su paso. Segunda postura, muralla colosal. El cazador gira sus katanas de forma circular para repeler los ataques a larga y media distancia del enemigo, además de ser de utilidad para sorprender al rival y desestabilizarlo. Tercera postura, trompa espiral. El cazador traza una secuencia de movimientos curvos y envolventes con ambas katanas, girándolas de manera ondulada a su alrededor como si fueran una extensión flexible de su cuerpo, igual que la trompa de un elefante. Cuarta postura, rugido del coloso. El cazador arrastra sus katanas en el suelo para generar fragmentos de piedra y polvo que sirvan como un distractor, permitiéndole ocultarse momentáneamente para atacar desde un punto ciego al enemigo con una estocada en forma de X. Esta sería una respiración interesante de aprender por lo raro que representa, pero que contaría con un gran poder físico destructivo. Otras ideas que pueden derivar con la respiración de la roca serían la respiración del armadillo, del rinoceronte, del toro o del ornitorrinco. Respiración de la supercélula. La respiración de la supercélula es una de las más caóticas de todas, porque combina la ferocidad del viento y la velocidad absurda del rayo. Otro nombre podría ser la respiración de la tormenta, pero la cambié, porque una supercélula es una tormenta eléctrica de gran tamaño y de larga duración, que puede generar tornados, granizo de gran tamaño y vientos fuertes. Se le considera la reina de las tormentas, un fenómeno natural perfecto para la fusión de la respiración del viento y la del rayo. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, trueno cortante. Un corte instantáneo horizontal, realizado después de una ráfaga de movimientos distractores. El golpe es tan veloz y preciso que parece provenir de la nada, como un rayo entre las nubes. Es ideal para terminar un combate rápidamente. Segunda postura, ojo de la tormenta. Una postura defensiva y de concentración. El usuario reduce su movimiento a casi cero, entrando en un estado de enfoque absoluto. Luego, en un instante, libera una serie de ataques en 360 grados, con giros en su eje, como si su espada fuera el núcleo de una tormenta. Golpea desde todas las direcciones con precisión eléctrica. Tercera postura, muro de granizo. El usuario realiza una ráfaga descendente de golpes rápidos y duros, como si cada golpe fuera un impacto sólido de granizo dentro de una tormenta, utilizada desde el aire o en posiciones elevadas. Cuarta postura, supercélula devastadora. Para el ataque final, el cazador se lanza a una velocidad más allá de lo humano, girando sobre su propio eje mientras traza un patrón en espiral, simulando el nacimiento de una supercélula. El cuerpo genera una presión del aire tan intensa por el desplazamiento que corta todo a su alrededor sin necesidad de contacto directo. A medida que el usuario gira, su espada se convierte en el centro de un remolino letal, capaz de levantar al enemigo en el aire y desgarrarlo en medio del vórtice. En el clímax de la técnica, el usuario acelera verticalmente en línea recta, como si la tormenta lo expulsara ascendentemente, dejando una línea de destrucción total en el terreno. Sin duda alguna, una de las fusiones más destructivas de todas. Así que la fusión sería muy difícil de aprender, pero con un enorme poder que sería una gran ventaja en las batallas. Si Sanemi de por sí es demasiado destructivo, ¿cómo te imaginas que sería si domina esta fusión? Respiración del lobo. Esta respiración transforma la fuerza inquebrantable de la roca en una serie de ataques tácticos y sincronizados, inspirados en la inteligencia y coordinación de una manada de lobos. El estilo conserva la defensa sólida y el uso del terreno de la respiración de la roca, pero la combina con la rapidez de emboscada y ferocidad salvaje del lobo. De nuevo, para este caso me inspiré en el Pokémon tipo roca Lycanroc para crear esta nueva respiración. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, aullido de rocas. El cazador lanza varias estocadas de forma errante similar a un ataque de varias rocas en distintas direcciones, agotando a su enemigo como si un lobo no dejara en paz a su presa. Segunda postura, guardia del lobo rocoso. Una postura defensiva donde el cazador concentra su fuerza en las piernas para detener un ataque de su rival, aprovechando su cercanía para rematar con un tajo directo. Tercera postura, acecho nocturno. El cazador desaparece por un instante, silenciando incluso su respiración para reaparecer detrás del enemigo con un tajo ascendente como el zarpazo de un lobo que ha esperado pacientemente en la oscuridad. Cuarta postura, colmillo del lobo errante. El cazador se lanza en una única dirección con toda su fuerza, cuerpo y katana, como si fuera un lobo expulsado de su manada que ataca con desesperación y precisión. Sería una de las respiraciones más destructivas al derivar de la roca, necesitando de una fuerza física destacable para poder dominar la ferocidad del lobo. ¿Te gustaría aprender esta nueva respiración? Respiración del vapor. La respiración del vapor mezcla el poder explosivo del fuego con la fluidez del agua, dando paso a un estilo de combate envolvente, abrasador y táctico, perfecto para cazadores con nervios de acero y una gran conciencia del campo de batalla. Los movimientos del cazador parecen generar en su entorno nubes de vapor denso, debido a su desplazamiento fluido y a la emisión de calor corporal. Podían usar este factor como una cortina visual, para poder presionar al enemigo desde varias direcciones. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, vapor ardiente. Un corte diagonal que libera una nube espesa de vapor caliente,
por el calor corporal del cazador y la humedad del entorno, cegando momentáneamente al enemigo mientras le inflige ligeras quemaduras superficiales, ideal para crear una apertura en medio del caos. Segunda postura, estallido termal, una estocada en forma de X cargada de energía corporal, que genera una onda de presión de vapor explosivo alrededor de su cuerpo, perfecta para repeler enemigos cercanos e interrumpir técnicas ofensivas. Tercera postura, danza del geyser, una serie de cortes de abajo hacia arriba, como un geyser que erupciona, lanzando cortes verticales, perfecta para combates uno contra uno donde se requiera una presión constante. Cuarta postura, velo del inframundo termal, la técnica final donde el cazador se oculta completamente en una ilusión de nubes densas de vapor supercaliente, moviéndose a alta velocidad por el campo, permitiendo dar varios tajos finales desde cualquier dirección, mientras permanece invisible, para luego acabar de manera rápida con una estocada firme al cuello del enemigo. Esta fusión tiene una similitud con la respiración de la niebla, con el agregado de que aprovecha la generación de calor corporal para mejorar la ofensiva de los ataques. Es una fusión de dificultad media para aprender, porque la respiración del agua es la más fácil de todas, pero la del fuego o flama tiene su cierta dificultad, ya que vimos que incluso a Mitsuri se le complicó el entrenamiento de Rengoku. ¿Piensas que esta fusión sería útil para derrotar enemigos? Respiración de las aves. En esta respiración se adaptan las características de diferentes especies de aves a la ferocidad de la respiración del viento, aprovechando la movilidad aérea, ataques aéreos, en picada y giros impredecibles de las aves. Sus posturas son las siguientes. Primera postura, zarpazo del cuervo solitario. El cazador realiza un tajo en forma de media luna desde un punto ciego del rival, como el arañazo de un cuervo en la noche. Segunda postura, descenso del buitre. El cazador se mueve en un trayecto en forma espiral en el aire descendiendo sobre el enemigo, acumulando energía cinética para impactar con un tajo cruzado a su enemigo como si fuera un buitre cazando a su presa. Tercera postura, remolino celestial del quetzal. El cazador gira sobre su propio eje para defenderse de los ataques enemigos mientras lanza pequeños cortes que van desgastando a su rival como si fuera un remolino intenso. Cuarta postura, picada del águila imperial. El cazador usa su máxima velocidad para lanzarse desde una posición elevado, empuñando su katana hacia el frente como si fuera el pico afilado de un águila, generando una carga de viento concentrado que perfora la defensa del rival. Esta es una de las respiraciones más versátiles de las nuevas que estamos hablando. ¿Te gustaría ser usuario de esta respiración? Respiración del fango. La respiración del fango requiere que el usuario entrene en terrenos inestables, como pantanos o campos rocosos mojados, para entender cómo perder el equilibrio a propósito, aprendiendo a canalizar sus movimientos imprecisos para desorientar al enemigo, mientras aprovecha sus propios tropiezos como momentos de impulso. Esta respiración favorece una estética de movimientos sucios, irregulares y pesados, que aparentan torpeza, pero que esconden ataques sorpresivos y elegantes con cambios de ritmo inesperados. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, derrumbe inminente. El usuario se desliza sobre el terreno como si flotara sobre el lodo, para poder lanzar un corte en diagonal ascendente que parece inestable, pero cuya fuerza se incrementa gracias al impulso ganado por un resbalón intencional. Segunda postura, pantano estancado. El cazador centra su fuerza en las piernas del enemigo para detener el movimiento del rival, aprovechando esta brecha de debilidad para acertar un golpe directo. Tercera postura, carrera mortal. El usuario corre hacia el enemigo con movimientos torpes y erráticos, como si se resbalara constantemente, pero en cada desliz lanza un corte curvo hacia un ángulo inesperado. En los últimos compases parece que el usuario va a caer por completo, pero usa ese momento para lanzar un tajo giratorio con un impulso brutal. Cuarta postura, sepultura del fango. El usuario comienza la técnica generando movimientos circulares y erráticos alrededor del enemigo. Sin previo aviso, se lanza de cabeza hacia el suelo, desapareciendo en una maniobra que simula un colapso. Desde una posición baja y en un ángulo imposible, salta con una fuerza descomunal, ejecutando un tajo vertical hacia arriba que atraviesa el cuerpo del enemigo, desde el abdomen hasta la cabeza, como si emergiera del propio suelo como una trampa natural. Esta nueva respiración es ideal para cazadores con fuerza física elevada y alta adaptabilidad al entorno, capaces de ser paciente para dominar los movimientos erráticos de esta fusión. Está medio rara, pero ¿te gustaría aprenderla? Respiración del guepardo. La respiración del guepardo surge como una adaptación táctica de la respiración del rayo. Toma su velocidad y la enfoca en el acercamiento y eliminación inmediata del objetivo, como lo hace el guepardo al cazar. A diferencia del rayo, que se manifiesta en líneas rectas de pura energía, esta técnica introduce movimientos curvos y giros ágiles. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, colmillo relampagueante. Desde una posición baja, como si se tratara de un guepardo, el cazador se lanza con una embestida rápida hacia el enemigo, lanzando un corte en forma de media luna demasiado rápida para terminar con la batalla en el menor tiempo posible. Segunda postura, acecho del cazador dorado. El cazador reduce al mínimo su presencia y se mueve en círculos rápidos alrededor del enemigo, creando un efecto visual de múltiples siluetas. En el momento en que el oponente pierde el rastro, el verdadero ataque se lanza desde un punto ciego con un tajo cruzado en forma de X. Tercera postura, torbellino
Submarino amarillo. El cazador utiliza su velocidad máxima para correr a una velocidad extrema alrededor del enemigo, formando una espiral ascendente cargada de energía cinética, terminando con el enemigo con un corte vertical directo al cuello del enemigo. Una nueva respiración bastante energética y llena de velocidad, pero con mucha precisión, tal cual como un guepardo. ¿Crees que Zenitsu podría adaptarse a esta nueva respiración? Respiración del plasma o tormenta ígnea. La respiración del plasma, o también podríamos llamarlo de la tormenta ígnea, se trata de una fusión desatada que canaliza temperaturas extremas y energía descomunal, poseyendo únicamente dos técnicas finales por lo peligroso que es utilizar esta fusión, pero teniendo a cambio dos ataques tan rápidos que parecen invisibles y tan ardientes que funden el aire. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, tormenta ígnea total. El usuario acumula toda su energía vital para liberarlo en el ambiente en el que se encuentra, destruyendo todo a su alrededor al moverse a una alta velocidad en forma circular, para proceder con cortes en todas las direcciones, acorralando al rival como si estuviera dentro de una tormenta de fuego y electricidad. Segunda postura, relámpago solar del juicio. El usuario concentra toda su energía vital, tensionando de manera extrema sus músculos, generando la mayor cantidad de calor corporal posible, para en un instante desaparecer con un estallido sónico y cortar al enemigo de manera directa. Es tan rápido que podría eliminar a una luna superior de un solo golpe. Se decidió que esta fusión tenga solo dos posturas, porque tanto el fuego como el rayo se caracterizan por tener tanta energía, y al mezclarlos se tiene un resultado con mucho poder energético, por así decirlo, llegando a ser peligroso para los cazadores que intenten aprender esta fusión. ¿Qué otras posturas crees que podría tener esta fusión? ¿O exageré con el poder destructivo de esta nueva respiración? Respiraciones derivadas del rayo. En el caso de la respiración de rayo hay dos nuevas derivaciones, la respiración de la chispa y del magnetismo. La respiración de la chispa es una versión más accesible y menos exigente que la respiración del rayo, creada para aquellos cazadores que no lograron dominar la velocidad extrema y la potencia devastadora de este. En lugar de depender de una movilidad supersónica, esta respiración aprovecha movimientos cortos y ráfagas de velocidad contenida, atacando con destellos rápidos, como una chispa que salta antes de extinguirse. Los usuarios de esta respiración no pueden alcanzar la velocidad de un relámpago, pero aún pueden golpear con rapidez y ráfagas consecutivas, desgastando a sus enemigos con ataques fugaces que buscan puntos vulnerables. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, chispa titilante. Un corte simple y veloz que genera un pequeño destello, lo suficientemente rápido para sorprender, pero no lo bastante fuerte para derribar a un enemigo de un solo golpe. Segunda postura, salto relampagueante. Un movimiento evasivo rápido seguido de un contraataque inmediato con una ráfaga de pequeños cortes. Tercera postura, fogonazo fugaz. Múltiples golpes rápidos en un área reducida, similar a las chispas que saltan de un cable eléctrico suelto. Cuarta postura, centella rápida. Un ataque impredecible donde el usuario cambia de dirección de forma repentina, creando confusión antes de lanzar un corte veloz. Quinta postura, estallido final. La técnica más poderosa de esta respiración. Un solo golpe con la máxima velocidad que el usuario puede alcanzar, liberando una chispa más intensa que cualquier otro ataque previo. No es tan rápida como la primera postura de la respiración del rayo, pero aún puede ser letal si impacta correctamente. La respiración del magnetismo es ideal para cazadores veloces, ágiles y estratégicos que no dependen únicamente de fuerza bruta, sino que aprovechan el control del espacio y la velocidad impredecible, con posturas que alteran la distancia y manipulan la dirección del combate. Esta respiración es perfecta para quienes buscan dominación táctica, cubriendo una de las debilidades de la respiración de rayo, que son los movimientos en línea recta, en su mayoría, aprovechando al máximo los movimientos curvos. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, polaridad atractiva. Realiza un corte rápido que parece atraer al enemigo hacia él, generando una apertura para un golpe crítico. Segunda postura, polaridad repulsiva. Un movimiento que empuja al enemigo hacia atrás usando una onda de choque ocasionada por un corte. La repulsión permite mantener una distancia segura o romper el ritmo del enemigo. Tercera postura, orbe errática. El cazador cambia de dirección rápidamente con un corte curvado, como si fuera una esfera deslizándose sin rumbo fijo, confundiendo al enemigo y que lo obliga a defenderse desde ángulos inesperados. Cuarta postura, campo de fuerza. Un corte impredecible y rápido al entorno donde se encuentra el cazador que crea la ilusión de un campo magnético desviando ataques o manipulando el terreno. Un movimiento defensivo. Fue complicado pensar en nuevas derivaciones de la respiración de rayo. Fue por eso que solo les presenté estas dos, que pienso que sí hay una relación con el rayo, por lo menos de manera indirecta. ¿Tú tienes alguna otra idea de derivaciones que pueden existir de la respiración del rayo? Respiración de la ardilla voladora. Esta respiración derivada de la respiración del viento es perfecta para usuarios de complexión ligera y gran agilidad, cazadores que no destacan por su fuerza física, sino por su flexibilidad, enfocándose en el movimiento aéreo, evasión estratégica y ataques desde ángulos inesperados, emulando cómo las ardillas voladoras planean y se deslizan entre los árboles. Para esta respiración el cazador requiere de un uniforme especial que le permita planear por los aires. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, ataque furia. El cazador utiliza su agilidad y aerodinámica de su uniforme
para lanzar demasiados tajos cortos que abruman al enemigo. Segunda postura, planeo cortante del bosque. El cazador utiliza su peculiar uniforme para planear por los aires, creando una distancia entre él y su enemigo para evitar daños severos, aprovechando las corrientes de viento para impulsarse hacia su rival y realizar cortes certeros. Tercera postura, falso tortazo. El cazador se acerca al enemigo para dar un golpe con su katana, pero lo falla intencionalmente para dirigir al enemigo hacia una posición idónea donde la fuerza cinética del cazador le brinde más fuerza física y, junto con su velocidad, así como agilidad extrema, lance el verdadero golpe directo al cuello del rival potencializado por su propio impulso y fuerza cinética. Ya sé, esta respiración suena demasiado ridícula, pero si te lo pones a pensar un momento, puede ser bastante útil por el simple hecho de que los usuarios de esta nueva respiración puedan volar. Tendrían un papel importante como cazadores de soporte en las batallas, ayudando a los heridos a alejarlos del campo de batalla. ¿Cómo te imaginas que se vería esta respiración en el anime? Otras ideas que pueden derivar con la respiración del viento serían la respiración del murciélago, del avestruz o del lagarto volador. ¿Qué pasaría si en Kimetsu no Yaiba las respiraciones evolucionaran en una versión más fuerte? La respiración de la flama evolucionaría a la respiración de la flama azul, una versión más destructiva y con posturas más devastadoras que la original. La respiración del agua evolucionaría a la respiración del mar, logrando adaptar las propiedades del agua a las diferentes habilidades de los animales marinos, mejorando la ofensiva del cazador, a utilizar las habilidades del tiburón, del calamar, de las tortugas, de las medusas, ballenas, etc. La respiración del rayo evolucionaría a la respiración de la luz, llevando al extremo la velocidad del cazador que podría derrotar a cualquier enemigo con sus ataques, con la consecuencia de que solamente podría utilizarse 2 veces, porque te destruiría las piernas por la ridícula velocidad de esta evolución. La respiración de la roca evolucionaría a la respiración de la tierra, abarcando nuevas habilidades geográficas no solamente de las rocas, sino también de los minerales, metales, cristales y demás elementos geográficos terrestres, aumentando muchísimo su potencial destructivo. Y la respiración del viento evolucionaría a la respiración de la supercélula, que es científicamente denominada a la reina de las tormentas, la tormenta más grande de todas. Y como de por sí la respiración del viento es devastadora, esta evolución sería un caos por completo, con ataques a larga distancia súper destructivas. ¿Qué te pareció la idea de las evoluciones de las respiraciones? ¿Qué respiración usarían las lunas superiores? La sexta superior, Daki y Yutaro, tendrían la respiración del amor y del viento respectivamente. Esto debido a que Daki es muy flexible, similar a Mitsuri, y Yutaro es muy violento, por lo que la respiración del viento le queda perfecto. Ahora, de respiraciones no canon, Daki mantendría la del amor, pero Yutaro tendría la respiración del veneno. La quinta superior, Yoko, tendría obviamente la respiración del agua, pero su respiración no canon sería una derivación del agua, ya sea la respiración de los peces o del mar en general. La cuarta superior, Hantengu, tendría la respiración del sonido y su respiración no canon podría ser la respiración del árbol o algo similar. ¿Tú tienes alguna idea para otra respiración de Hantengu? La tercera superior tendría la respiración del fuego por la gran voluntad y disciplina de Akasa, o también sería la del viento por ser una persona feroz. Su respiración no canon podría ser la respiración del mono, una derivación de la del fuego, ya que Akasa, al ser un peleador de artes marciales, esto en los animes se relaciona con los monos. Ejemplo de ellos son Goku, Luffy o incluso Prime Pip o Infernape de los juegos de Pokémon. La segunda superior, Duma, evidentemente tendría la respiración del agua y su respiración no canon sería la del hielo. Y la primera luna, Kokushibo, mantiene la respiración lunar, aunque la respiración no canon de él podría ser la de la oscuridad o la del odio.